Hermanos míos, amigos y todos los que pues, tienen la oportunidad de contemplar este video, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de saborear su palabra. Y pues no tiene mucho que ver una frase de una jovencita que decía: donde el Señor te plante, florecerás y darás fruto, porque es la gracia de Dios que te sostiene. San Pablo en una de sus cartas dice que todos permanecen donde el Señor los llamó. El llamado del Señor es todos los días y a veces corremos, vamos más allá a buscar otras oportunidades según en la vida. Pero ¿qué vamos a hacer sin la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿A dónde iremos con esta pobreza espiritual, con estos vacíos, con estas emociones mal canalizadas? ¿A dónde podemos ir? Donde el Señor te plante, en otras palabras, donde el Señor ya te puso, donde ya te llamó, desde el punto de tu vocación. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano no le gusta su momento presente. Le desagrada el llamado de Dios. El que está solo no quiere estar solo, si quiere casar. El que está casado quiere estar solo. Hay padres que sufren aparentemente eh, por la ausencia de que no hay hijos y sufren esta, podríamos decir, esta secuencia de la vida. Y hay padres que están sufriendo por los hijos. O sea, veamos y entendamos cómo es el, el llamado que Dios tiene para cada uno. Pero muy pocos han tenido esa oportunidad de aceptar la vocación de la cual Dios nos ha llamado. Porque de alguna otra manera el ser humano rechaza el llamado. ¿Qué es rechazar el llamado? Que el ser humano no se satisface con su día de hoy. Siempre está corriendo tras de tal cosa, de tal persona, que quiero quiero lo otro. Llega a tener esto, pero quiere más. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre no está aceptando el llamado de Dios. ¿Y cómo es el llamado de Dios? Donde ya estás, pero el hombre le desagrada donde está y quiere estar en otro lugar. Y se va en otro lugar y empieza a comprender de que ese lugar no es el lugar donde realmente le da esa satisfacción y esa alegría en su corazón. Entonces que va corriendo detrás de otras cosas. Hay tantas mujeres que se arrepienten de haber casado. Bueno, pensaron que la felicidad estaba ahí. Y empiezan a ver otro con el fin de correr de ese llamado. Y el que está solo por miedo o temor de estar solo por la soledad, corre, va tras de personas. Si es hombre de una mujer, si es una mujer de un hombre. ¿Por qué? Porque tiene miedo a vivir solo. Bueno, todos estamos solos en esta vida. Esto es personal. Entonces,
Donde el Señor te plante, florecerás y darás fruto. Pero ¿cómo vamos a florecer? ¿Cómo vamos a dar fruto si no hemos aceptado el llamado del Señor? ¿Cómo? Una planta va a florecer y va a dar fruto, pero tiene que estar sembrado en buena tierra. Y si no, ¿cómo va a florecer? ¿Cómo va a dar frutos? La esencia de un ser vivo es dar fruto, es florecer y dar frutos. Pero ¿cómo una planta se va a robustecer para florecer cuando no tienen la proteína suficiente, la riqueza suficiente para florecer? Si no florece, ¿cómo dará fruto? Un ser humano que no florece y no da fruto es una persona triste, depresiva, ansiosa, estresada, porque no le encuentra el sentido de la vida. ¿Sí? Entonces, si no le encuentra el sentido de la vida, entonces, ¿cómo va a dar fruto? Si su fruto no es más que tristezas, su fruto no es más que lamentaciones, arrepentimientos, culpas y tanta cólera que trae en su corazón. Es un cuerpo de sufrimiento, un alma vacía. Entonces, ¿cómo va a dar fruto si no acepta el llamado de Dios? Todos los días el Señor nos llama. De alguna otra manera el Señor ya nos tiene llamado. 4 vocaciones, según las que yo he estudiado en el transcurso de mi vida. La vocación de estar solo, o sea, soltería. La vocación del matrimonio. La vocación sacerdotal y la vocación de misionera o misionero. Todos ya tienen ese llamado y ningún llamado es fácil. Ninguno. Todos dicen, no, es que yo quiero una vida, pero de casado es mejor. No, no es fácil la vida de casado. No, es mejor que estar solo. No, personas que dicen que es mejor estar solo ni casado saben vivir. Sí. La vida sacerdotal tampoco es fácil. Es una vida de desapego, día tras día. Es un desapego constante en la vida. Ser misionero o misionera, podríamos decir que es la misma cosa, solo que es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Entonces sigue la frase, porque es la gracia de Dios que te sostiene. Sin Dios es una vida arruinada. Una juventud sin Dios es una vida desorientada. Un matrimonio sin Dios, no. Es horrible vivir así. Una vida sin Dios es como no tener la esencia de nuestra vida o no encontrar la esencia de la que fuimos hechos. Entonces,
Donde el Señor te plante, o sea, donde el Señor te llamó, florecerás y darás fruto. ¿Por qué? Porque el Señor ya te plantó. Solo tienes que aceptar que ya fuiste plantado por el Señor. Fuiste llamado. Donde estés en ese lugar, tienes que aprender a dar frutos. ¿Sí? En medio de las dificultades, vas a aprender a dar frutos. En medio de la soledad existencial, vas a aprender a dar frutos. En medio de un matrimonio o el matrimonio, quizás cuando mucha gente, que cuando la mujer quiere, el hombre no, cuando el hombre y la mujer, bueno, viceversa y todo eso. Donde ya fue llamada o llamado, mujer o hombre, allí vas a dar fruto. Pero el ser humano quiere correr de su realidad. ¿Y a dónde va a correr? ¿A dónde va? ¿Al extranjero? ¿A qué lugar? ¿A dónde vas? Correr de tu realidad. ¿Pero a dónde vas? Si es la misma realidad en todos lados. ¿A dónde vas? Muchos se quejan. La mujer o el hombre se quejan del matrimonio. Pero si sales de ¿a dónde vas? Nadie te va a dar felicidad en esta vida. La otra mujer, la amante, te va a dar felicidad. Te vas a cansar y no vas a encontrar felicidad aquí. Porque la felicidad solo es Dios, no el ser humano. O hay alguien que te puede hacer feliz, un ser mortal, un ser que falla. En la mañana te ama, a mediodía te está odiando, en la tarde te dejó. Dime, ¿eso te va a hacer feliz? O por más que te quiera, salió, se fue y se accidentó y se fue. Dime, ¿te va a hacer feliz? Entonces, vamos a entender esto. Donde el Señor ya nos plantó, allí vas a dar frutos. No corras en tu realidad. Yo siempre le digo, a veces cuando platico con personas le digo, el ser humano está como un ratón en una tina, nada más está dando vueltas. ¿Y a dónde va si está en la misma tina? El ser humano corre para allá y para allá, pero ¿a dónde va si está en el mismo mundo? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Entonces, nuestra misión o nuestra vocación es encontrar la esencia de la vida. ¿Cuál es? El amor. La madre de las virtudes, con la cual vamos a ser juzgados un día. El amor. Pero no en amor de hombres. El amor te amo y a veces de labios, los hechos. Es difícil. Y no es porque el hombre quiera, sino porque está mal interpretada el concepto del amor. Entonces, eh, donde el Señor ya nos llamó, aceptemos el llamado. Aceptemos. ¿Qué es aceptar? Ver en donde el Señor nos tiene hoy en esta presente vida. Empezar a ver y a luchar para dar frutos. Si no vamos a dar frutos,
pues no te quejes, que si no estás contento, que no eres feliz. Yo sé que la felicidad aquí no es plenitud, la felicidad es camino. En otro video voy a explicar mejor cuál es la felicidad de la vida, cómo es, porque mucha humanidad, las personas están desorientados, desorientados. ¿Por qué? Están confundidos, están confundiendo el amor basado en el miedo. O sea, es falso. Y el amor basado en la espiritualidad, que es Dios, lo verdadero. O sea, eso vamos a quedar en otro video, y mientras que Dios nos permita, pues vamos a seguir saboreando lo que es la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos llama, pero hay que escuchar el llamado. ¿Y cómo es el llamado de Dios? El llamado de Dios, tu vida presente. ¿Te gusta tu vida presente, la que estás pasando? ¿Te gusta? Si no te gusta, el Señor te está llamando. Porque el Señor te está diciendo, aún no corras, no vayas allá, escúchame. Y no te vas a arrepentir de darme esa oportunidad, que yo entre en tu corazón. No vayas, no corras. Aceptar el llamado de Dios. Fácil no es. Porque el llamado de Dios nos causa susto. En otro video vamos a platicar eso del llamado del Señor. ¿Qué es lo que causa? Entonces, el llamado de Dios está en nuestra vida presente. Quien está contento en su vida presente no está metido en sentimientos de ansiedad, no está metido en sentimientos de depresión, no está en un estrés abrumador. Felicidades, porque has aceptado el llamado de Dios. Quien ha aceptado el llamado de Dios ya no está queriendo controlar la vida, no está queriendo controlar el marido, controlar la mujer, controlar el mundo, no está queriendo controlar ni la voluntad de Dios, porque hay personas, saben, porque yo fui así, que a veces queremos controlar a Dios, de que Dios se está equivocando en la vida. Dios solo me ha hecho más que sufrimientos. No me gusta la voluntad de Dios. Entonces, al desagradar, a no aceptar la voluntad de Dios, ese es el llamado a que Dios nos llama a reconciliarnos con Él. Reconciliarse. La reconciliación de Dios es reconciliar la unidad en uno mismo. Reconciliar la unidad en la mente, el corazón, el espíritu. ¿Qué pasa hoy en la humanidad? La mente por un lado, el corazón por otro lado y el espíritu por otro lado. Estamos despedazados, estamos divididos. Imagínense una familia dividida. ¿Qué se experimenta ahí? Horror, terror, vanidad. Empezamos a experimentar violencia en diferentes formas. Y una familia dividida. ¿Creen que es agradable eso? Así estás tú cuando estás dividido. Tu mente por un lado, tu corazón por el otro lado, tu espíritu por otro lado. Entonces ni tú mismo te entiendes. Entonces si no, tú mismo no te entiendes, ¿cómo vas a entender a la otra, al otro, al prójimo, al próximo? ¿Cómo vas a entender lo que te rodea? ¿Cómo vas a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a aceptar si ni tú mismo te entiendes? Debes aprender a entenderte contigo mismo, pero tú solo no vas a poder. Ni por más estudios que tengas en tu vida, ni por más
maestro de filosofía que seas, de psicología, ¿sí? Y porque tengas tanto en este mundo, si tú no te entiendes ni te conoces a ti mismo, eres un desconocido contigo mismo, un extraño. Y pues es inútil todo lo que hagas, lo que tengas o lo que tengas que hacer o lo que dejas de hacer. Es inútil. Entonces, es aceptar ese llamado en el hoy, no mañana. No, lo voy a pensar y mañana. No, hoy. No. Ah, voy a aceptar el llamado de Dios cuando deje de fumar, entonces voy a la iglesia. No, no, hoy. No voy a aceptar el llamado de Dios cuando con mi pareja se arreglen las dificultades, los problemas. No, hoy. No, voy a aceptar el llamado de Dios cuando yo me case, es que voy a disfrutar mi vida de soltería. No. Querido amigo, amiga, esa es tontería. En el Apocalipsis, Dios dice, cómprame oro refinado, mírate que desnudo está. Esa desnudez está en el Génesis, que te avergüenza, que te escondes de Dios. Esa desnudez que te hace huir del llamado de Dios. Entonces, aceptar el llamado de Dios es decir, hoy Señor, tomo la decisión de ponerme en tus manos. No te conozco, Señor, no sé quién eres, pero me han hablado de ti, Señor. Voy a hacer la prueba. Dice un salmo, haz la prueba de qué bueno es el Señor. Hay que hacer la prueba, no hay que esperar en que, voy a ver si mi vecino se compone su vida, entonces voy. No. Voy a esperar cuando sucede algún milagro en aquella familia, o en este joven, o en esta persona. Entonces me voy a entregar, no. Tú tienes que aprender a experimentar el amor de Dios en tu corazón, no en el otro. Tú, personalmente. Encontrarte con Dios mismo es encontrarte contigo mismo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y para dónde vas? Si no sabes de dónde vienes, no sabes ni quién eres, mucho menos vas a saber por dónde vas a ir. Entonces, eso es la vida que nos llama en el momento presente. Dichoso aquel que ha aceptado el llamado de Dios y hoy se siente contento y no se arrepiente de haber conocido a Dios, de darse esa oportunidad. ¿Por qué? Porque en medio de dificultades está fortalecido en el Señor. La gracia de Dios lo sostiene. Aquel matrimonio que por más tribulaciones, enfermedades y tantos conflictos que hay de día a día, créame que los dos van a arrastrar ese compromiso en el nombre de Dios. Aquel joven o jovencita que acepta a Dios, créame que va por un buen camino, porque ha aceptado el llamado de Dios. ¿Sí? Pero tienes que creer que Dios existe. Si no crees que Dios existe, es inútil. Entonces, eso es el llamado que tenemos que aceptar. No corramos de Dios. Es inútil. ¿A dónde vas? Es mejor que aceptes el llamado hoy. Y si es mejor, en tu juventud. ¿Por qué? Sí, 50, 70, 80, 100 años el Señor te acepta, pero ya pasó el tiempo cuando podías hacer muchas cosas. Y no es como conocer a Dios a temprana edad. ¿Para qué? Para experimentar ese amor, para dar fruto en esta vida.
Estar viviendo en presencia de Dios, estar viviendo en el presente. Entonces, ese es el llamado que tenemos que aceptar. ¿Sí? Entonces, es una invitación que le hago a todos, que no tengamos ese miedo, ese temor, sino más bien le tengamos esa confianza a Dios. No importa qué has hecho en tu vida, no importa qué decisiones has hecho en tu vida y que pues, te han hecho amargar la vida, no importa. No importa dónde has consumido tu energía, no te culpes. Si no te puedes perdonar a ti mismo, ven al Señor. El Señor no es asqueroso como nosotros. El Señor nos ama. No hay medida de su amor. Es infinito. Entonces, ánimo y a seguirle luchando a la vida. Aceptar ese llamado. Hoy, no mañana. Como dice un político, hoy, hoy, hoy. Bueno, hermanos, eso es lo que he tratado de darle a conocer esto en el nombre de Dios. No es mío. Y pues también cuestionen lo que hablo, lo que digo. Yo sé que me equivoco. Pues soy un hombre pecador como ustedes. Estoy luchando por mi santidad, por perfeccionar más mi vida de día a día. Pero eso es asunto mío. Y pues tengo que enfocarme más y seguir en lo que Dios me llama. Pero ante todo, me voy a despedir con una oración. Oh Señor, te doy gracias por el tiempo que tú me has dado. Señor, te ruego que perdones mis debilidades, mis pecados de omisión, mi cobardía ante tu llamado. A veces el miedo quiere abrumarme y a veces quiero alejarme de ti, Señor. Pero tú me has llamado. Me has llamado a conocerte. Y pues he terminado conociéndome poco a mí mismo. Y me ha gustado. Es difícil el camino, lo sé. Pero sé que en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Solo yo es inútil. Mis fuerzas no soportarán las dificultades, la prueba que vendrá más adelante. Es una vida purificadora. Tú, Señor, siempre estarás conmigo. Tengo la certeza de que tú siempre estás conmigo. Te ruego, Señor, por muchos que están abatidos, que están espantados, que están sufriendo en esta vida y no han encontrado esa forma de alegrarse en la vida porque no te han aceptado, Señor. No han querido reconciliarse contigo. Te ruego, Señor, que tú los llames, que envíes, Señor, a tus mensajeros, que envíes, Señor, a tu personal autorizado como embajadores de tu palabra para que lleven esa palabra viva ante esas personas, a estos hermanos, hermanas, que les hace falta la espiritualidad, la alegría, la esperanza, el amor. Y te ruego, Señor, que tengas compasión de este mundo entero, que se haga viva tu palabra, Señor. Pero envíanos más trabajadores. Hay mucho trabajo que hacer. Muy pocos obreros hay. Hay trabajo en abundancia, pero los obreros son muy pocos. Te rogamos, Señor, que tú nos envíes más misioneros en esta vida. Misioneros que tengan esa misión, que no vean el trabajo tuyo como una carga, que no vean tu servicio como un cargo, sino que vean una ofrenda santa para salvar,
para dar salvación en tu santo nombre a los demás. En oración te rogamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.